Continuamos con nuestro siguiente tema, que es proyectos de reformas tributarias en países de LATAM en etapa post-COVID-19. Para este tema nos estarán acompañando 5 expertos en la materia. El licenciado Santos Briz, de las Oficinas de México, el licenciado Nicolás Alegría, de las Oficinas de Chile, el licenciado José César, de las Oficinas de Panamá, el licenciado Odair Silva, de las Oficinas de Brasil, y la licenciada Michelle Gaitán, de las Oficinas de Colombia. Iniciamos con el licenciado Santos Briz, quien es socio encargado de la práctica de impuestos de Grant Thornton, México. Se ha centrado en la presentación de servicios profesionales, de asesoría en materias fiscales a organizaciones de mediano y gran tamaño, nacionales y extranjeras, incluyendo particularmente los aspectos de consultoría y planeación fiscal, restauraciones corporativas, entre otros. Cedo la palabra al licenciado Briz. Adelante. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos. Me da mucho gusto estar en este gran evento. Y bueno, vamos a platicar un poquito, más que de prospectos de reformas, porque la verdad es que en México no estamos esperando próximamente reformas fiscales importantes. La mayoría de las reformas fiscales que hemos tenido últimamente han estado enfocadas, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos 3 años ya, han estado principalmente enfocadas a incluir en la ley mecanismos de control, mecanismos para fortalecer las facultades de las autoridades fiscales en materia de recaudación y pues básicamente algunas disposiciones para evitar algunas prácticas elusivas o evasivas que ha sido la tendencia en estos últimos años. Pero reformas fiscales relevantes o reformas fiscales integrales para cambiar el sistema no se han realizado y tampoco esperamos que se vayan a realizar en el corto plazo. La primera que voy a comentar es la reforma, una reforma reciente que se aprobó en materia de subcontratación laboral, que es una reforma en materia laboral y fiscal, que básicamente tiene antecedentes en algunas prácticas elusivas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. El 23 de abril se publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación, aquí en México, que básicamente reforma principalmente las siguientes leyes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, ser una reforma eminentemente laboral, primero que nada, pero también complementada con una reforma fiscal, así que se reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Siguiente, por favor. Esta reforma tiene sus antecedentes principalmente en dos prácticas que se venían dando en forma pues mucho más recurrente de lo que todos habríamos deseado, ¿no? Prácticas elusivas y prácticas agresivas en materia de empleados y de subcontratación de empleados. La primera de ellas tiene que ver con lo que conocemos o hemos llamado en la práctica en el ámbito fiscal como el outsourcing de personal o el outsourcing de empleados, a través del cual una empresa o un grupo empresarial contrata de una tercera persona o de una tercera empresa toda la nómina, ¿no? A todos los empleados. E incluso este esquema se llegó a implementar en México a través de que estos terceros llegaban con las empresas a ofrecerles absorber toda su nómina, ¿no? Traspasar a todos los empleados a la empresa prestadora de servicios externa, para principalmente ofrecerles la disminución de la carga fiscal relacionada con la nómina. Es decir, lo agresivo de los esquemas implicaba principalmente evadir el pago del impuesto sobre la renta sobre la nómina,
incluyendo la carga social, las contribuciones de seguridad social y también evadiendo el pago de la PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades, que como sabrán, en México hay una obligación laboral de repartir el 10% de las utilidades fiscales entre los trabajadores. Entonces, esta reforma tiene su base en este antecedente. Estas prácticas elusivas llevan muchos años persiguiéndose aquí en México, tratando de ponerles candados para evitar que se lleven a cabo, pero desafortunadamente se seguían dando y se siguen dando hasta el día de hoy, y esto da lugar a esta reforma. ¿Cómo se evadían estos impuestos en este tipo de esquemas de outsourcing de empleados? Pues a través de prestarlos en empresas que tuvieran créditos fiscales diversos, a través de poner a los empleados no como empleados en una nómina, sino como socios o miembros de asociaciones específicas, de sindicatos específicos o de diversas figuras para tratar de simular otro tipo de relaciones jurídicas distintas a las laborales. Y con eso evitar el pago de impuestos, aplicar créditos fiscales o incluso aplicar ciertas exenciones fiscales que daban lugar a la eliminación de los impuestos y, por supuesto, de la carga social relacionada con la nómina. Y el otro antecedente, que es también no agresivo, pero era muy común verlo, que era, este ya no es un esquema fraudulento o un esquema demasiado agresivo en el tema fiscal, que era las empresas prestadoras de servicios dentro de un mismo grupo empresarial, a través del cual, pues en el mismo grupo tenía mi empresa prestadora de servicios o incluso varias empresas prestadoras de servicios en donde tenía contratado a todo el personal operativo, y estas empresas prestadoras de servicios a su vez le prestan servicios a las empresas operativas del grupo que no cuentan con empleados. Esto, pues básicamente se implementaba de esta forma para manejar el costo de la participación de los trabajadores en las utilidades, que como les decía es el 10% de la utilidad fiscal obtenida en las empresas. Entonces, al tener estas empresas prestadoras de servicios con los empleados ahí segregados, pues únicamente se participaba de las utilidades sobre el pequeño margen sobre el monto de la nómina, que podría ser entre un 3 o un 5%, para cumplir con el tema de precios de transferencia, y con eso se disminuía o se minimizaba el pago de la PTU a los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la intención de esta reforma en materia laboral? Prohibir completamente el tema de la subcontratación laboral, es decir, la subcontratación de empleados. Ahora, a partir de esta reforma, los empleados tienen que estar en la empresa para la cual prestan los servicios y se elimina la posibilidad en general, y en principio, ahorita vamos a ver que hay excepciones, pero se elimina en principio la posibilidad de subcontratar personal. Ojo, el concepto de subcontratación de personal, de subcontratación laboral, está limitado a cuando una persona, una entidad, una empresa o bien una persona física pone a disposición como parte de la prestación de sus servicios personal propio en beneficio de un tercero, de un contratante o de un receptor del servicio, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro, es servicios de personal, ¿no? Porque se puede llegar a confundir, y se ha confundido, y ahorita vamos a ver por qué, con cualquier tipo de servicios a través, que impliquen alguna persona. No es el caso, no es para cualquier servicio, solamente para los servicios de personal, que es a través de los cuales se pone a disposición personal de la prestadora del servicio en favor del receptor del servicio o del contratante. Como excepción a esta regla general de prohibición de la subcontratación laboral, se establece una posibilidad o una excepción de poder prestar servicios o contratar servicios, porque la prohibición va de los dos lados, tanto del prestador como del receptor del servicio, de no poder contratar los servicios. Se permite la subcontratación de servicios especializados, definiéndose servicios especializados en la ley, y
para ello, estableciéndose como requisito el que las empresas que presten estos servicios especializados tengan que obtener una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo. También se han publicado diversas reglas que están enfocadas a establecer cuáles son esos servicios especializados que pueden contar con esta autorización o certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y pues todos los requisitos y los formatos y demás que se deben de presentar para solicitar esta certificación. Adelante, por favor. Esta certificación que se va a estar otorgando para tener la posibilidad de contratar y prestar servicios especializados de personal se tendrá que renovar cada 3 años y se establecen ahí también los mecanismos para que se lleve a cabo. Otro tema importante también es que en los servicios compartidos o en los servicios complementarios que se prestaban dentro de un mismo grupo empresarial a través de estas prestadoras de servicios internas o lo que llamamos nosotros servicios de insourcing de personal, también se contempla la posibilidad de continuar con algunos de estos servicios que podrán permitir, siempre y cuando también las prestadoras de servicios dentro de un mismo grupo empresarial se certifiquen. Y este es el caso claro de los servicios corporativos, ¿no? En un grupo empresarial en los que, pues, como consecuencia de esta reforma podría yo preguntarme cómo hacer para traspasar, por ejemplo, al director general o al director de finanzas o al director administrativo o al director operativo a las demás empresas del grupo, ¿no? Dado que ya no se pueden prestar servicios entre ellas. Entonces, se establece como excepción estos servicios compartidos o complementarios en los grupos empresariales que también tendrán que certificarse para poderse prestar entre empresas del mismo grupo. Básicamente, pues todos los servicios administrativos, contables, financieros, de nómina, etcétera, etcétera, quizás también legales, ¿no? Todos los servicios que puedan ser prestados a las demás empresas del grupo podrán quedarse en una empresa prestadora de servicios que cuente con este permiso y esta certificación. Para estos efectos, y una de las cosas que se negoció cuando se vio esta reforma por el sector empresarial fue pues que al traspasar a los empleados que se tuvieran que traspasar de las prestadoras de servicios a las empresas operativas dentro de un grupo empresarial, pues el buscara una forma de limitar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades y se estableció un monto máximo de pago de participación de los trabajadores en las utilidades de 3 meses de salario por cada uno de los trabajadores, de tal forma que pues no se diera la problemática que se podría dar en muchos casos de tener trabajadores traspasados a las empresas operativas que estuvieran ganando 1, 2 o hasta 3 veces su sueldo anual solamente por concepto de esta prestación de participación de utilidades. Con objeto de limitar esto es que se establece esta limitante de 3 meses de salario por trabajador. La reforma laboral entró en vigor desde el momento de su publicación, como les decía, en abril de este año, y la reforma fiscal está diferida y entrará en vigor a partir del 1 de agosto del 2021 en su totalidad, aunque ya el 23 de julio próximo, mañana, justamente entrarán en vigor algunas de estas reformas fiscales. Adelante. Se incorporan una serie de multas también, tanto para las empresas que presten servicios que no estén especializados y certificados o autorizados, como para las personas que contraten servicios de personal que no estén certificados. Y estas multas son importantes, van desde $9,000 hasta $225,000, dependiendo del criterio de la autoridad que imponga la multa. Entonces, como pueden ver, son multas muy, muy importantes en cuestión de cuantía. Adelante, por favor, siguiente. En materia fiscal, derivado de esta reforma laboral, lo que sucede es que se prohíbe la deducción y el acreditamiento del impuesto al valor agregado en el caso de que contrate servicios que no estén certificados y que no se trate de servicios especializados. Tanto
de empresas del mismo grupo como de prestadoras de servicios terceras o ajenas al grupo, ¿no? Lo que conocemos como outsourcings o insourcings de personal. La deducción para impuesto sobre la renta y el acreditamiento del IVA solo se va a permitir, obviamente, cuando se contraten servicios especializados o compartidos y complementarios en los grupos empresariales de empresas certificadas y que cuenten con esta autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Cuál es el requisito para que se puedan contratar servicios especializados o compartidos? Bueno, pues básicamente que el servicio que se está prestando por la empresa prestadora de servicio de personal sea distinto a las actividades principales del contribuyente que lo contrata o distinto a su actividad, a las actividades propias de su actividad económica. Esto es que estos empleados no sean parte del core business de la empresa operativa, ¿no? Si son empleados operativos, dicho de otra forma, entonces tienen que estar contratados dentro de la empresa operativa. Y son empleados, como decíamos, administrativos, de áreas jurídicas, de áreas contables, quizás sí puedan estar en una prestadora de servicios teniendo esta autorización, pero pues si son parte del core business, no podrán ser contratados de terceros ni de empresas internas del grupo. Adelante. Se establece también en materia fiscal como requisito para la deducción y el acreditamiento del impuesto al valor agregado cuando se contraten servicios de personal, que se obtenga, además de que se contratan de empresas certificadas, que se obtenga de estas empresas toda la información relacionada con el cumplimiento fiscal de la nómina, es decir, de los empleados. Entonces, en términos generales, se piden evidencia de los pagos de los impuestos y contribuciones de seguridad social relativos a la nómina que tiene que pagar la prestadora del servicio. Se piden los comprobantes fiscales digitales o las facturas que se emiten electrónicamente derivadas de la obligación del pago de la nómina de la empresa prestadora de servicios, entre otros requisitos formales que tengo que recabar de la empresa prestadora de servicios para poder gozar de la deducción y el acreditamiento del IVA. Otro tema muy importante es que se considera delito de defraudación fiscal calificada el contratar servicios que no estén autorizados o que no sean especializados y que no cuenten con esta autorización. Y esto en ciertos casos podría incluso implicar cárcel, es decir, la privación de la libertad de la persona responsable del delito. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Es claro que en los grupos empresariales con prestadoras de servicios, pues los grupos van a tener que reestructurarse, ¿no? Para poder traspasar a los empleados operativos a las empresas operativas y únicamente tratar de mantener en las empresas prestadoras de servicios a los empleados relacionados con servicios compartidos o complementarios. Y, por supuesto, todas aquellas empresas que tenían esquemas de outsourcing de empleados, es decir, de personal contratado de terceras empresas, pues tendrán que verificar que estas empresas terceras tengan su certificación y que los servicios que les están prestando no coinciden con las actividades propias de la empresa, del contribuyente, para poderlos contratar. De otra manera, no se van a poder contratar. Y hay un tema muy importante aquí que es algo que se ha discutido mucho y se ha tratado de definir, pero no se termina de definir claramente, con toda la mala intención por parte de nuestros legisladores aquí en México. Y es que debe de considerarse como servicio de personal, principalmente como un servicio en el que se pone a disposición personal de una empresa prestadora de servicios a una receptora del servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es clara la disposición, no hay una regulación más específica que esa, ¿no? Es poner a disposición personal de una empresa a otra. Y los conceptos fiscales que se han venido manejando implican pues que no obstante que la persona no trabaje tiempo completo, que no obstante que la persona no trabaje en las instalaciones del contribuyente, sino en las instalaciones del prestador de servicio, que no obstante que la persona no esté sujeta a instrucciones detalladas o al control del receptor del servicio, etcétera, etcétera,
No obstante todas esas consideraciones, se puede estar ante la presencia de poner a disposición personal. Entonces es un tema que ha generado muchísima incertidumbre, muchísima discusión, porque no está clara la línea entre un servicio de personal y un servicio cualquiera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los prestadores de servicios contables o de auditorías, estamos prestando un servicio de personal porque nuestra gente va a las oficinas de nuestros clientes a prestar servicios. En nuestra opinión, no hay un servicio ahí de subcontratación ni un servicio de personal, pero dada la falta de definición, hay quien pudiera interpretar que pudiera haber alguna puesta a disposición de personal y por lo tanto caer en estas reglas, ¿no? A ese extremo llega la falta de regulación y la incertidumbre de qué servicios de personal sí deben de considerarse dentro de esta prohibición y qué servicios de personal no, o qué otros servicios no. Y también en materia de servicios especializados, no está bien claro qué debe de considerarse como servicio especializado o no, así que ahí vamos a estar sujetos a lo que decidan las autoridades laborales al momento de procesar nuestra solicitud de certificación de empresa prestadora de servicios especializados y dependerá de su criterio si consideran que el servicio cumple con las características de ser un servicio especializado o no. Pero eso es desde el punto de vista del que solicita la certificación, que es el prestador del servicio. Pero ahora, desde el punto de vista del que lo contrata y que puede tener el riesgo de deducibilidad o de acreditamiento del IVA, pues ahí se da un tema mucho más grave porque pudieran una autoridad fiscal decir, oye, pues tú te dedicas a prestar servicios contables, bueno, pues no puedes contratar de un tercero servicios contables, ¿no? Aunque sean especializados. En fin, este es el tipo de cuestiones que se van a presentar con esta reforma y los riesgos y la incertidumbre que vamos a presentar en las empresas que contraten estos tipos de servicios en materia de deducibilidad y de acreditamiento del IVA correspondiente a estos servicios. Adelante. Estaba yo también planeando comentar algunos puntos muy específicos de esta nueva obligación que ya se ha comentado en segmentos anteriores, de reportar esquemas agresivos en México fiscalmente, que tengan un beneficio fiscal en México. Sin embargo, dado que ya se han comentado este tema con anterioridad y en beneficio del tiempo que nos queda en el evento, voy a dar por terminada aquí mi participación, no sin antes agradecerles a todos su atención, su presencia y mandarles un afectuoso saludo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con nuestro siguiente expositor, quien es el licenciado Nicolás Alegría. Es socio líder de impuestos de Grant Thornton, Chile. Abogado de la Universidad de Chile, cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría en impuestos nacionales e internacionales, planificación y asesoría legal tributaria para clientes nacionales y extranjeros. Cedo la palabra al licenciado Alegría. Adelante. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Buenas tardes a esta hora a todos. Primero pedirles disculpas por nos hemos alargado un poco en el evento y bueno, trataré de ser breve para efectos de poder exponer un poco las principales ideas de estas reformas post-COVID, principalmente en los países y en países vecinos a nosotros que nos toca exponer en este caso, el cual es, bueno, Chile, mi país, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, un poco yendo directamente, solo para recapitular, más temprano estuvo exponiendo mi colega Paula Parra y Carlos Muñoz en materias referentes principalmente a todo lo que ha ocurrido en el intertanto de la pandemia. Entonces, un poco el desafío también de este panel fue cuáles van a ser o cuáles son las acciones que uno ya, no las administraciones tributarias, sino que las legislaturas, es posible que adopten al futuro, digamos, post-COVID. Y es bastante incierto, digamos. Algunos países tienen ciertas ideas, otros no.
Pero lo que sí podríamos decir es que en general se beneficia a las pequeñas empresas con reducciones de impuestos. En el caso de las grandes empresas quizás no se les carga un poquito más la mano. Vamos ahí también a tocar un par de puntos sobre el impuesto a la riqueza. Y en definitiva, países como Uruguay y Paraguay que han sido bastante más conservadores y no están, digamos, tocando los impuestos para los efectos de esta pandemia. Ahí les vamos a explicar. Entonces, en principio, en Chile, esto es la ley 21.256, una medida tributaria denominada plan de emergencia para reactivar la economía, que tiene 4 puntos o 5 puntos, yo diría, principales. El más relevante es la reducción del impuesto corporativo en Chile, que beneficia a las pymes o lo que se conoce como las Small Medium Entities, con ingresos menores a 3 millones de dólares y de la tasa estándar, que es una tasa de 25% y 27% para las grandes, medianas y grandes compañías, se ha reducido por 3 periodos consecutivos comerciales al 10%. Eso, en términos, eso junto con la suspensión de los pagos provisionales mensuales a cuentas de Creo que estamos teniendo un pequeño problema de conexión con el licenciado Alegría. No sé si me escucha, licenciado. Adelante, licenciado Alegría. Licenciado Alegría, no sé si me escuchará por acá. Sí, ahí la escucho. Sí, perfecto. ¿Me Habíamos escuchan? perdido la señal, licenciado, pero ya puede continuar. Sí. Lamentablemente les pido las disculpas, perdí la señal acá y tuve que cambiar a la del teléfono. Si podemos volver, Ana Lucía, a una slide antes. Perfecto. Entonces, y de todas maneras apagué la cámara por prevención y para cuidar la señal. Como les decía, la medida más importante, la reducción al 10% del impuesto corporativo, una reducción de 15 puntos para las empresas, yo diría pymes, pequeñas y medianas. Un segundo punto tiene que ver con la depreciación instantánea, es decir, ante la adquisición en un periodo de 2 años de bienes físicos del activo inmovilizado, se permite la depreciación instantánea y llevarlas a resultado tributario en un 100%. Un tercer punto, adherido a este, y es una novedad esto en la legislación chilena, es que también se permite la amortización de intangibles, licencias, software, intangibles protegidos por la ley y destinados en el fondo al interés, desarrollo y mantención de la empresa. En un periodo de 2 años también estos intangibles pueden ser llevados a resultados en el primer año, digamos, instantáneamente. También algo que es un poquito más lejano es la liberación de la contribución regional, que es una contribución que se estableció equivalente al 1% de los ingresos respecto de ciertos proyectos de carácter regional sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, proyectos de inversión, por los cuales se les libera de esa carga. Y en quinto lugar tenemos la postergación del IVA, digamos, del impuesto al consumo en Chile. Y es una postergación que se da en el marco básicamente de, como vamos a ver, generar devoluciones del crédito acumulado por este impuesto, por el IVA, y la postergación entre 2 a 3 meses de este impuesto. Y vamos a ver que esto fue una medida que se dio durante el 2020, pero se está repitiendo durante el 2021. Avancemos a la siguiente, por favor. Bueno, como medida 2021, se establecieron también algunas medidas adicionales, pensando ya en la etapa post-COVID. De partida tenemos la disminución transitoria del interés penal. En Chile,
tenemos un interés penal por las deudas tributarias muy alto, que es del 1,5% mensual, y ese enfocado, digamos, en las compañías pymes, en las compañías, como les decía, pequeñas y medianas, se disminuye transitoriamente este interés penal. Lo mismo respecto de la posibilidad, como les decía, del IVA, de solicitar devoluciones de remanente acumulado de este IVA, y también se han postergado los meses de julio, agosto y septiembre del 2021. Eso es algo que ya está ocurriendo. Asimismo, se ha extendido la vigencia de patentes comerciales provisorias por el plazo de un año, a contar del término de la emergencia sanitaria, que debiera ser durante quizás en un mes más, algo así. Y por último, se otorga flexibilidad para los convenios de pago con la Tesorería General de República, que es el ente recaudador. Y eso también por un periodo de 6 meses. Avancemos un poquito más. Yo diría que desde el punto de vista de Chile hay 3 ideas relevantes respecto de reformas que debieran venir post-COVID. La primera es una modificación al sistema tributario. Chile ha tenido en los últimos 10 años un montón de reformas impositivas y probablemente, y con el cambio de gobierno el próximo año, es muy probable que tengamos una nueva reforma. Y esta reforma, los temas que se hablan son básicamente 2. El aumento de las cargas tributarias, ya sea a nivel corporativo como a nivel personal, a pesar de que hoy día son bastante altas. Hoy día un socio accionista domiciliado en Chile de una compañía productiva puede tener una carga tributaria cercana al 45%. Por lo tanto, subir eso, la verdad es que es algo que es bastante controversial. También se ha hablado de créditos y beneficios especiales que tiene el área de la construcción, y así como algunas exenciones que tienen las personas naturales para efectos, o personas físicas para efectos de, por ejemplo, exenciones en la ganancia de capital, en la compraventa de acciones con presencia bursátil, o bien en la compraventa de bienes inmuebles. Un segundo punto podría ser el impuesto a la riqueza. Carlos Muñoz esta mañana también expuso sobre esto, y este es un impuesto que, si bien se confrontaba con algunos principios constitucionales, se va a seguir sin duda discutiendo si es que se va a implementar, si es que va a ser de carácter permanente o bien por única vez. Y asimismo hay otro tema que es bastante relevante, que a Chile, digamos, le afecta bastante de sobremanera, que es el aumento del royalty minero, y que hoy día, en base, principalmente, grava un porcentaje del margen operacional, y esto se está pensando en aumentar. Esto, por supuesto, adicionalmente al impuesto corporativo. Seguimos, por favor. En el caso de Argentina, tenemos la ley de Economía del Conocimiento y algunos beneficios fiscales relevantes. Yo diría que el principal ahí es la estabilidad fiscal, pensando en que la carga fiscal total no va a poder ser modificada mientras esta ley esté vigente, y eso probablemente va a ser hasta diciembre de 2029. Esto en base nacional y provincial. Asimismo, se han entregado algunos bonos de crédito fiscal a cuenta del IVA y el impuesto a las ganancias, en un caso equivalente al 70% de las contribuciones patronales, y como incentivo adicional, ese crédito fiscal se incrementa un 80% por la contratación de minorías, así como también se han establecido ciertas exenciones en los derechos de exportación. En el impuesto a las ganancias, asimismo, como ocurría en Chile, donde se enfocó en las empresas más medianas y pequeñas, en el caso argentino se está planteando una reducción parcial y por tramo, dependiendo del tamaño de la compañía. Un 20% para las grandes compañías, un 40% para las medianas y un 60% para las micro y pequeñas empresas. Esa es la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias. Seguimos adelante. En el caso argentino, aquí el colega Fernando Fucci nos compartió
una evolución, un cuadro evolutivo del impuesto a las ganancias. A contar del 2017, ahí vemos cómo se ha ido moviendo entre la tasa corporativa y la tasa de retención de los dividendos, la cual ha ido variando. Y, en definitiva, como queda la carga tributaria 2021 en adelante, es un aumento al 35%, que vamos a ver que tiene ciertos tramos, y adicionalmente una retención en los dividendos del 7%. Es decir, las empresas naturalmente se ven, digamos, afectadas por este aumento. En la siguiente slide pues, se continúa, digamos, y se explicita el rango de tasas de impuesto, pensando que hasta 5 millones de pesos argentinos, que son aproximadamente $50.000, el porcentaje, la alícuota es de 25%, y así va subiendo dependiendo del nivel de ganancia a un 30% y un 35%. Otra discusión interesante que ocurre en Argentina, si pasamos a la siguiente slide, tiene que ver con el impuesto a la riqueza. Así como en Chile se estuvo discutiendo, fue materia de proposición por parte de la Cámara de Diputados, lo cual vulnera el principio constitucional de iniciativa exclusiva del presidente. En el caso argentino, se estableció en definitiva este impuesto a la riqueza, y es un impuesto... Perdón, si podemos pasar a la siguiente slide, Ana Lucía. Gracias. Este es un impuesto, el impuesto a la riqueza, un impuesto de tasas progresivas sobre la riqueza que alcanza bienes tanto domiciliados en la Argentina como fuera, y con algo que es relevante, que es la no admisión de la deducción de deudas, lo cual realmente no tiene ningún sentido. Uno no puede gravar la riqueza gravando solamente los activos sin los pasivos, básicamente el patrimonio neto. Esto alcanza a quienes tienen bienes por más de, ciudadanos argentinos que tienen bienes por más de $3 millones. A diferencia del caso chileno, se establecía con un rango de gravamen por sobre el patrimonio neto de $22 millones. O sea, la diferencia es bastante. Y con una tasa diferencial para los bienes ubicados en el exterior respecto de los nacionales. Entre un 2 y 3,5% para los bienes radicados en el país, lo cual se aumenta a un 3 a un 5,25% de los bienes en el exterior. Y comparado un poco con el proyecto fallido que tuvo Chile, que gravaba los bienes sobre $22 millones con una tasa de 2,5%. Asimismo, y para terminar, esto se creó como un impuesto de única vez, que es algo que pasa bastante en los países, y por supuesto que se considera la probabilidad de extenderlo por un año y probablemente en forma permanente, porque no, dependiendo de las circunstancias políticas hacia adelante. Lo mismo pasa en Chile y en otros países, pensando en que la proyección de recaudación del gobierno argentino es algo así de $3.000 millones. Ese es un poco el caso argentino. Vamos a Uruguay, a la siguiente slide. La verdad es que el caso uruguayo es distinto. Uruguay, respecto de Argentina, respecto de Chile y otros países, ha estado recibiendo inversiones en forma progresiva cada vez más. La definición del gobierno uruguayo es no afectar al sector privado con más impuestos, y el gobierno ha mantenido una guía de acción que establece que no va a cargar con impuestos al capital, ¿sí? Por otra parte, la oposición sí ha propuesto incrementar por única vez en un 10% el impuesto al patrimonio, ya sea las personas físicas o jurídicas. Pensemos que el impuesto al patrimonio en Uruguay es del 0,2 al 0,5%, o sea, es algo bastante ínfimo, bastante razonable. Se propone extenderlo para los activos radicados en el exterior, pero la verdad es que lo que al menos se comenta en Uruguay es que desde el gobierno, al señalar que no se realizarán incrementos tributarios, es probablemente que no existan razones para que estos proyectos prosperen. Lo que sí podríamos decir es que, como señala la slide siguiente, Uruguay creó un impuesto que en mi opinión es bastante novedoso, que es un impuesto COVID de emergencia sanitaria y que toca principalmente la renta de las personas físicas que tengan vínculo con el Estado. Me costaría pensar que un impuesto así pudiera
pudiera haberse establecido en Chile, pero bueno, las culturas de los países son distintas y aquí lo que hizo Uruguay fue establecer un impuesto transitorio, básicamente por 2 meses durante el 2020 y el cual durará por 2 meses durante este 2021 y que básicamente grava en forma progresiva los ingresos mensuales superiores a $1.850 aproximadamente, con tasas que van entre el 5 y el 20%, y hay que tener presente también que este impuesto COVID adicional, que es una contribución básicamente de aquellos empleados vinculados con el Estado, que se suma al impuesto a la renta de las personas físicas que ya gravan en el Uruguay a las personas con tasas que van entre el 10 y el 36%, lo mismo respecto de jubilados y pensionados con tasas que van del 10 al 30%. Esa es la situación de Uruguay, muy brevemente. Y finalmente, en el caso paraguayo es algo distinto. En Paraguay no se han establecido rebajas o alzas de impuestos, básicamente han sido medidas de carácter económico. Es importante señalar que durante el 2021 empiezan a regir en Paraguay por primera vez los precios de transferencia, cuestión que ya en la región se venía estableciendo probablemente por allá por 2008-2010. Y naturalmente el establecimiento del régimen de precios de transferencia genera un aumento de recaudación, pues los contribuyentes empiezan a tomar medidas respecto a esta materia. En el caso paraguayo también la administración tributaria emitió una resolución donde implementa el registro electrónico de los comprobantes de compra y venta que sustentan las operaciones de los contribuyentes y que probablemente es algo que mejora la fiscalidad del país y que debiera tender a generar una mejor recaudación. Finalmente, señalar que en Paraguay existe actualmente un proyecto de ley que se ha denominado como de medidas transitorias para la consolidación económica y contención social, para efectos de mitigar los impactos de la pandemia. Y básicamente en este caso ha sido un proyecto que se presentó al Congreso por parte del Ejecutivo recién el 21 de junio y que probablemente su medida más relevante, si bien tiene otras medidas de subsidio y medidas, como les decía, de carácter económico, tiene la medida más relevante desde el punto de vista fiscal es que se propone la suspensión de la devolución de los créditos fiscales para los exportadores paraguayos, cuestión que algunas industrias como la aceitera u otras por supuesto que afectan de sobremanera, pretendiendo por parte de Paraguay recaudar aproximadamente una cifra cercana a los $300 millones. Y bueno, la verdad es que eso fue la presentación. Quería presentarle un resumen de estos 4 países. Cualquier duda, por favor, háganmela saber o nos escriben un email, con gusto podremos apoyarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado Alegría. Vamos a continuar con el licenciado José César, quien es gerente de impuestos y legal en Grant Thornton, Panamá. Cuenta con más de 7 años de experiencia en asesoría fiscal de distintas industrias y representación de empresas en disputas de índole fiscal. También tiene diversos cursos de actualización en fiscalización tributaria y defraudación fiscal. Así que adelante, licenciado, cedo la palabra. Creo que tiene apagado su micrófono, licenciado, disculpe. Sí, ahora sí. Buenas tardes, Ana Lucía y todos los compañeros que nos acompañan. En esta ocasión, el espacio brindado más que todo es para abarcar ciertos aspectos de la región de Centroamérica sobre las reformas tributarias que se han venido implementando, algunas ejecutando de manera gradual, otras, como decimos, en un solo paso. Sin embargo, lo que sí hemos visto desde que inició las medidas sanitarias y todas las consecuencias que ha traído esto es que el tema fiscal
nunca está aislado de todos los proyectos. Siempre que se trata de implementar alguna medida o de crear algún tipo de incentivo, el fiscal es un componente que no puede estar separado a todo esto, ¿no? Entonces, tanto aquí en Panamá como en todos los países de la región, sí hemos visto un sinnúmero de medidas que anteriormente se abarcaron por parte de las administraciones tributarias. Sin embargo, otras administraciones o otras entidades, desde el Parlamento, Asamblea, algunos otros ministerios que también tienen interés en plantear iniciativas, no dejan a un lado todo este tema que involucra el incentivo fiscal o algún tipo de medida de este tipo que pueda influir en cómo se ejecuta ese proyecto, ¿no? O esa iniciativa. Entonces, primeramente quiero comentar algunos cambios o algunos aspectos muy relevantes en Guatemala, que conversamos con el licenciado Eddie, que es experto en la materia. Muy interesante los cambios que se han estado implementando, especialmente en el área de zonas francas y también del leasing en muchas modalidades. Entonces, inicialmente en las reformas de las leyes de zona franca se han estado viendo muchos cambios no solamente en Guatemala, sino en toda la región en cuanto a las actividades. Y en este caso, para este tipo de régimen, se han establecido nuevas actividades económicas, entre las cuales destacan los medicamentos, la manufactura de plástico, centros de recreación, aparatos electrónicos. Entonces se amplía todo lo que es esta gama de actividades que viene a permitirse o autorizarse para desarrollar dentro de estas áreas, y asimismo también se hacen ciertos ajustes en los incentivos fiscales, en este caso la exoneración del impuesto sobre la renta por un determinado periodo de años. Entonces, definitivamente las modificaciones en los regímenes de zonas francas es algo que se ha dado en distintos países. En el caso de Panamá igualmente, y lo vamos a abordar más adelante, dado que lo que hace esto es todo el tema de logística y implementar más actividades que puedan ejecutarse, y también atraer un poco más de empresas interesadas en este tipo de negocios, ¿no? Entonces, adelante, Ana Lucía, por favor. Entonces, el otro punto que hay que destacar es la implementación o el establecimiento de reglas un poco más claras de acuerdo al arrendamiento financiero o leasing, ¿no? Entonces, en Guatemala se vino a establecer ciertos parámetros, se establecieron modalidades de leasing, desde leasing financiero, leasing inmobiliario, con el nuevo decreto de este año. Y lo que abarca más que todo es el tema de qué tipo el número de modalidades que se pueden ejecutar, y así también como el tema de incentivos fiscales y demás. Entonces, para este tipo de actividad se establecieron las modalidades del leasing inmobiliario, que es también se ha implementado en otros países de la región con fines de reactivar un poco este negocio, el tema de la construcción, la venta de viviendas, tanto comerciales, el arrendamiento, todo lo demás. Fue uno de los sectores un poquito más golpeados o un poquito más afectados por todas las medidas sanitarias. Y claro que a medida que se va implementando o reactivando todas las actividades esenciales o no esenciales, la recuperación no va a ser instantánea, ¿no? Va a ser de manera gradual y va a tomar cierto periodo para que vuelva a estabilizarse, ¿no? Entonces, tanto el leasing inmobiliario como el financiero, el leasing operativo, fue establecido en esta nueva reforma en Guatemala. Y en la siguiente lámina, entonces, se abarca más que todo el tema de los incentivos fiscales, ¿no? Más que todo las implicaciones tributarias que abarcaría este tipo de contratos, y básicamente los principales, la deducibilidad para el arrendatario de los pagos que realiza. Esto también se establece el tratamiento contable, la manera de facturar,
de documentar este tipo de contrato, este tipo de ingreso para una parte, el gasto para la otra. Entonces, esto lo que viene a abarcar es establecer las reglas claras para este tipo de contrato y a la vez también darlo como una opción para empresas o negocios que de repente no quieren optar por adoptar un crédito y solicitar un crédito para adquirir maquinaria u otro bien mueble, y la opción que se les brinda es a través de un leasing, y pueden usar esa línea de crédito o esa posibilidad de la obtención de un crédito para otro tipo de implementación en su negocio que sí lo requiera sin posibilidad de otra alternativa, ¿no? Entonces, esta reforma, como mencioné, viene a dar un poquito más de certeza sobre cómo son las reglas aplicables desde un punto de vista legal y también fiscal al momento de que se celebren este tipo de contratos, ¿no? En la siguiente lámina, entonces, viene también el otro punto que se viene a tratar en cuanto a las reformas en Guatemala, abarca regulaciones sobre las líneas aéreas, ¿no? Entonces, la determinación de costos y gastos principalmente es el tema puntual que se vino a modificar en cuanto a cómo se atribuyen estos gastos o estos costos para las empresas dedicadas a la actividad de aerolínea. Que también es otro rubro de negocios que se vio muy golpeado, como todos sabemos, por el cierre de fronteras en muchos países. Todavía hay algunas que no han podido estabilizar de nuevo todas las frecuencias de sus viajes a distintos países de la región. Entonces, es un negocio, una actividad que todavía está en una recuperación bastante lenta. Va a seguir siendo gradual en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, esto lo que viene a implementar es la manera en la que se determinan los costos y los gastos para efectos del impuesto sobre la renta para este tipo de negocio, estableciendo una fórmula de manera muy expresa en cuanto al tratamiento fiscal, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, Ana Lucía. Sí, gracias. En la siguiente, sí. En la siguiente explicación, sí, bueno, saltamos a El Salvador, donde obviamente fue una noticia bastante notoria la implementación del Bitcoin o la moneda virtual. Esto, no solamente en la región, a nivel global, la implementación fue bastante llamativa. Sin embargo, como bien lo señalamos en este breve resumen, la implementación trae también muchas preguntas, más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista legal, un punto de vista del consumidor, fiscal, contable. Entonces, claro está que la implementación es un avance interesante. Sin embargo, viene a traer todos estos vacíos que de repente se van a ir adecuando en la marcha, ¿no? Entonces, en El Salvador, si bien en tal consiste en una reforma no exactamente tributaria, pero es algo que seguramente va a influir en la manera en la que se implemente y todas las implicaciones fiscales que esto va a traer. Va a ser algo de mucho seguimiento de todos los países de la región, los países hermanos de El Salvador. Entonces, aquí hay ciertos aspectos en los que sí nosotros queríamos conversar muy puntualmente, principalmente de la obligación de que cualquier agente económico debe aceptar el Bitcoin como una forma de pago. Es un tema bastante interesante en el que las empresas tendrán que adaptarse de manera gradual a esta medida de pago. Hay temas como si los estados financieros expresados en Bitcoin, que existe la posibilidad de que todos los activos puedan realizarse a Bitcoin. Entonces, son varios temas desde varios enfoques
que vienen a crear ciertas, de repente un poquito de dudas sobre su aplicación. Sin embargo, en la marcha seguramente van a estar probablemente adecuándose, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina abarcamos un poquito sobre lo que viene a ser las implicaciones fiscales, ¿no? Entonces, por ser una figura nueva, no solo en El Salvador, en la mayoría de los países, claro que las regulaciones fiscales que existen difícilmente pueden adecuarse a este tipo de figura, ¿no? A este medio de pago. Entonces, generan muchas preguntas, que es lo que hablábamos en un inicio. Las pérdidas en Bitcoin no deducibles, que no hay claridad sobre si aplica algún tipo de retención en cuanto al impuesto sobre la renta o el IVA o qué tipo de incidencia tiene este medio de pago en cómo se documenta para los comerciantes, así como para los consumidores. Entonces, tampoco se aborda las implicaciones de la manera de registrar la adquisición del Bitcoin y todos estos elementos que estamos acostumbrados a verlos en X figura o Y figura, de que sabemos que son elementos esenciales dentro de la transacción, todo queda como en una especie de limbo y ver cómo eventualmente se va a regular o se va a ajustar para que sea algo que brinda un poquito más de certeza tanto para los consumidores como para las empresas, ¿no? Entonces, y por último, un punto lo que conversábamos, que se desconoce qué documentación va a servir para yo documentar una deducción por pagos con este tipo de moneda virtual, ¿no? Entonces, esto queda para más adelante. Seguramente, como comentamos, vamos a estar muy pendientes del seguimiento que se dé en El Salvador sobre esta implementación y que seguro tendrá algún tipo de efecto cascada o efecto dominó con los países de la región, porque muchos se han interesado en esta implementación. En el caso de Panamá, recientemente un diputado en la Asamblea sí expresó su interés y de que actualmente está trabajando en un anteproyecto de ley para la adopción de la moneda virtual como método de pago. Entonces, esto es algo que retumba en otras jurisdicciones y que definitivamente es de mucho interés para las administraciones y para las administraciones en X momentos, ¿no? Entonces, en el siguiente slide, muy brevemente, conversar sobre el interés en el país de Nicaragua. Hace poco se planteó y hubo conversaciones en el Parlamento también sobre un tipo de moneda virtual o regular este tipo de activos virtuales, en el cual ellos, en parte siguiendo la línea de El Salvador, de país pionero en este tipo de proyectos, han conversado sobre este tema, sobre regular este tipo de monedas, estableciendo que el Banco Central de Nicaragua sería el ente regulador. También habla de contemplar proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, esto probablemente viene a ser algo que pasará por el desarrollo paso a paso, el desarrollo gradual también, tomando en cuenta que como conversamos, las leyes internas fiscales de cada país no están o difícilmente están adecuadas para regular este tipo de figuras. Entonces, seguramente pasará por estas mismas etapas en las que Nicaragua poco a poco iría implementando este tipo de moneda, ¿no? También muy breve, en el caso de Costa Rica, en el siguiente slide, hay varios proyectos, hay varios temas, más que proyectos, hay varios temas que vienen dándose desde finales del año pasado en Costa Rica y que vale la pena mencionar, hacer una especie de contraste con los otros países de la región y también con Panamá. Principalmente
en el tema de economía digital o el IVA aplicado a plataformas digitales y demás. A finales del año pasado, sí, en Costa Rica se implementó un IVA, que es la línea, al parecer, antes de todo el conversatorio del impuesto mínimo global del G7 y el G20. Costa Rica, junto con otros países de Latinoamérica, sí había adecuado o implementado en cierto grado el IVA aplicable a las plataformas digitales a partir de octubre de 2020, más o menos. Estableció un listado de plataformas y la medida de retener el IVA y las obligaciones fiscales de todo esto. Entonces, todo esto fue implementado a finales del año y con más fuerza a principios de este año, y definitivamente es algo que también, como en el caso de El Salvador, retumba en otros países, tomando en consideración que en Panamá actualmente hay un proyecto de ley que se ha discutido en reiteradas ocasiones en la Comisión de Economía y Finanzas. Se han hecho subcomisiones, reuniones en gremios y demás. Sin embargo, por el momento no ha prosperado, pero básicamente la idea era igual, crear los impuestos aplicables o adecuar los impuestos aplicables a este tipo de plataformas y de alguna manera regularizarlos desde un punto de vista fiscal, ¿no? Entonces, todo esto en contraste con Panamá y otros países de Centroamérica. Y el otro punto muy importante también que nos llamó mucho la atención es el tema de este cumplimiento o este tipo de compliance con las sociedades no operativas o sociedades inactivas, que va de la mano con el registro de beneficiarios finales, en lo que ellos lo que buscan, lo que se ha implementado es de que presenten una declaración o reporten cierta información sobre este tipo de sociedades que en la práctica no desarrollan ningún tipo de actividad, pero hasta cierto punto tienen un patrimonio asignado o un patrimonio notorio, en el que es necesario que se brinde la información por temas de transparencia. Y en este caso, la Administración Tributaria de de Costa Rica, ha estado implementando los tipos de declaraciones, los formatos y demás para hacerlo transmitir a los contribuyentes, y de que esta información por parte de las sociedades inactivas o no operativas también repose en la Administración Tributaria, y de esta manera se dé un poquito más de transparencia fiscal y cumplir con estándares también regionales y globales, ¿no? Entonces, en la siguiente slide, sí quería abarcar algunos proyectos que se han estado implementando de manera gradual. Otros aún están en fases iniciales, y principalmente algunos puntos fueron tocados muy breve por el compañero Eddie de Guatemala, y que vale la pena desarrollar, que principalmente el proyecto de modernización de la zona libre. Es un proyecto reciente, está en una fase muy inicial, apenas en primer debate en la Asamblea Nacional. Y este proyecto lo que viene a hacer es varios aspectos, no solamente fiscales, sino migratorios, laborales, que vamos a ahondar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, también hay un proyecto que involucra el registro de beneficiarios finales, el registro de las sociedades inactivas también, o sociedades inactivas y sociedades offshore, o que realizan actividades que surten efectos en el exterior y que para efectos del impuesto sobre la renta en Panamá no se encuentran sujetas a ese tributo. Todo esto abarca temas de cumplimiento, de intercambio de información, y que también está en una fase inicial en la Asamblea, en el Parlamento, en la Comisión de Economía y Finanzas, y que por ahora se ha discutido solamente con gremios, principalmente el Colegio de Abogados, eventualmente el Colegio de Contadores y de empresas de cumplimiento. Entonces, son dos proyectos relativamente nuevos
y que esperamos que ahora que ha iniciado la segunda legislatura en la Asamblea se empiecen a discutir, ¿no? El otro es una medida, el tercero es una medida que implementó recientemente la Administración Tributaria en conjunto con el Ministerio de Economía, que es buscar una manera en la que los contribuyentes que de una u otra manera quieren finiquitar o cancelar sus obligaciones tributarias puedan hacer uso de otro tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, para cancelar las obligaciones y de esta manera regularizarse, ¿no? Entonces también lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y la implementación de las sociedades de emprendimiento, que es una figura nueva que se abarcó, a finales del año pasado, pero su implementación está programada para noviembre aproximadamente de este año, en conjunto con la Dirección General de Ingresos, con la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, son 4 proyectos muy interesantes. Y primero que todo, quería abordar el tema de la zona libre con los aspectos más relevantes que hay que señalar. Son proyectos que abarcan muchos aspectos que no necesariamente son fiscales o regulatorios, pero en esta ocasión, en la siguiente lámina, Lucía, estaría comentándoles quizás lo más relevante para efectos de nuestro conversatorio sobre el proyecto de la zona libre. La zona libre de Colón actualmente goza de ciertos beneficios. Hay otras zonas dentro de Panamá, como Panamá Pacífico, o sea, hay distintas zonas francas en distintas áreas a todo lo largo de la República de Panamá. Se encuentra Ciudad del Saber. Sin embargo, los incentivos como tal no son estándar para todos. No todos llevan una misma línea de incentivos. Entonces, lo que en ocasiones crea es que alguna zona considera que tiene menos incentivos que otra, y por eso es que frecuentemente se ven cambios o ajustes en los incentivos, no solamente fiscales, sino migratorios, laborales, aduaneros, de cualquier tipo de índole. Entonces, en este caso, lo que propone el Ministerio de Comercio e Industria, quien fue el que surgió con esta iniciativa, es ajustar o crear algún tipo de suspensión de pago de impuestos transitorios para tratar de dinamizar y reactivar un poquito la zona libre de Colón. Entonces, en este caso, como mencionaba, se incluyen actividades como de manufactura, conjunto con los beneficios que ya tiene la zona libre. Históricamente, la zona libre ha sido una área de importar y reexportar. Sin embargo, con este proyecto lo que se busca es brindarle un poquito más de actividades de manufactura y que en todo caso se dinamice la provincia de Colón y la zona como tal, ¿no? Perdón. El otro punto importante, que es la suspensión del cobro del impuesto de aviso de operación, que viene a ser la licencia comercial, el impuesto sobre la licencia comercial, que más que todo sería una suspensión temporal, como mencionaba hace un momento, y la intención de esto es como preservar el empleo en el área, tratar de inyectar un poquito más de liquidez a las empresas, tomando en cuenta que el tope de este impuesto para empresas de zona libre es hasta $50,000 al año. Entonces, todo esto, la finalidad de esto por parte del Ministerio de Comercio es de tratar de empujar un poco las actividades que se realizan en esta área, ¿no? Y como mencionó el colega Eddie, es un área circundante al Canal de Panamá, donde hay mucho movimiento de logístico, de empresas de servicio, de importación, reexportación igualmente, zonas libres también de petróleo. Entonces, todo esto viene a tomar todos estos factores como
como influyentes a la iniciativa que menciona, ¿no? Entonces, también los otros 2 puntos dentro de este proyecto en zona libre de Colón, habla de una exoneración del impuesto de inmuebles sobre las mejoras que realicen los dueños de negocios, y también una exoneración del impuesto sobre la renta, sobre la ganancia de capital por la venta de acciones de estas empresas dentro de la zona libre, ¿no? Sabemos que con todas las medidas que se han dado, todas las medidas que se han dado, se han originado muchas reestructuraciones y demás en Panamá y todos los demás países, y esto lo que busca es tratar de que estas reestructuraciones o adecuaciones dentro de los grupos empresariales se puedan dar sin ningún tipo de carga fiscal o carga tributaria que de repente desincentive esto, y que al final lo que haga es preservar la mayor cantidad de empleos y que las empresas se sientan lo más estable posible, ¿no? Entonces, por último, los requisitos de sustancia para la zona libre es algo que ya se ha implementado en otras áreas en Panamá, específicamente en Panamá Pacífico, el sede de empresas multinacionales. Entonces, esto viene a ser una especie de cumplimiento para las empresas de zona libre, que si bien no todo puede ser color de rosas en cuanto a exoneraciones y suspensión de pago de impuestos y demás, los requisitos de sustancia sí vienen a exigirle un poquito más en cuanto a la cantidad de gastos operacionales, en la cantidad de empleos que mantengan. Entonces, todo eso en la reglamentación seguro se va a abordar, tal como pasó con las otras zonas libres, y seguramente vamos a estar pendientes de esto, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, sí, voy a abordar un poquito sobre el proyecto de ley que tenía relación con los registros contables para sociedades offshore, reglas de conocer a tu cliente. Entonces, todo este paquete de medidas que se establecen en este proyecto de ley va más que todo a rectificar algunas observaciones que se le han hecho al gobierno de Panamá sobre los temas de transparencia fiscal internacional, los temas para cumplir con los estándares y que sea excluida de algunas listas donde se ha incluido recientemente. Entonces, todo esto es un proyecto que se manejó bastante rápido, se confeccionó, se preparó de una manera bastante expedita y ya fue presentado en la Asamblea Nacional. Y por ahora, como comenté en un inicio, se ha estado conversando con colegios de abogados, bastantes gremios, Cámara de Comercio. Entonces, para dar a conocer hasta dónde es el alcance de este proyecto, entre los cuales involucra temas de declaraciones o cumplimientos por parte de algunas firmas de abogados que manejen sociedades que no tienen actividades en Panamá. Establece otro grupo de parámetros de cumplimiento, reglas de conoce a tu cliente. Vuelve a implementar, a recalcar, mejor dicho, el tema del registro único de beneficiarios finales. La Superintendencia de Sujetos No Financieros durante las medidas sanitarias fue implementada. Sin embargo, todo lo que involucraba esto y los plazos para entrega y los plazos para presentación de todos estos requerimientos difícilmente podían ser cumplidos por las empresas cuando las oficinas estaban cerradas, no se podía estar más de cierto grupo en todas estos lugares de las empresas de cumplimiento y demás. Entonces, todo eso vino como que a mermar un poco esos plazos y definitivamente era imposible cumplirlos. Sin embargo, ya se está volviendo como a reajustar y a volver a tocar estos temas. Y justo con este proyecto se vuelve a recalcar y definitivamente es algo que se va a discutir muy prontamente, porque es un tema también no solamente por
por interés interno, sino también en aras de cumplir con ciertos estándares internacionales, ¿no? Entonces, en la siguiente filmina. Sí, en la siguiente filmina, aquí solamente brevemente comentaría sobre las medidas que tomó la administración, una medida bastante nueva. Los otros colegas sí abordaron muchos temas de las administraciones tributarias. Definitivamente los alivios tributarios que se dieron en Panamá y la región, diferimiento de pagos, extensiones de los plazos para presentar cualquier tipo de reporte, declaraciones de renta, pago de impuestos, no solamente desde el punto de vista de impuestos nacionales, sino también tributos de cuota obrero patronal, municipales. Entonces, todo esto fue un paquete de alivios que se otorgaron a las empresas y con la intención, claro, de que la preservación de empleos y la estabilidad de las empresas fuera lo que más le diera, a lo que más se le diera oxígeno, ¿no? Entonces, en cuanto a esta medida que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó, más que todo es para empresas que, como le mencioné, están interesadas en cumplir con alguna obligación tributaria, sin embargo, por un tema de liquidez, prefieren hacer el pago mediante esta figura y pueden hacer uso de bienes muebles, pueden hacer uso de bienes inmuebles y lo positivo de esta modalidad es de que el plazo para aplicar o no es bastante corto. En un periodo no mayor de 30 días, la administración ya puede comentarte si es viable o no que utilice X o Y bien para hacer el pago del impuesto y de esta manera te regularices y ya no tengas ese pendiente en cuanto al giro de tu negocio, ¿no? La siguiente, creo que en la siguiente ya abordaría la última medida, que ha sido la más reciente o la más próxima, mejor dicho, la más próxima a implementarse, que ha sido muy llamativa, tomando en cuenta que claro está que por algunos factores del desempleo o por algunas medidas que muchas empresas tuvieron que tomar para preservar la empresa o por X o Y motivo se elevó la tasa de desempleo. Sin embargo, se crearon muchas empresas, microempresas más que todo, de personas que afectadas por el desempleo y por la suspensión de contratos y demás medidas que dio el Ministerio de Trabajo, optaron por crear pequeñas empresas como personas naturales. Sin embargo, lo que viene a hacer esta ley es crear un tipo de figura como persona jurídica, pero que tenga una serie de beneficios y una serie de incentivos para más que todo abordar la informalidad, ¿no? Todas estas situaciones en las que se hacen nuevas empresas, nuevas microempresas, lo que trae hasta cierto punto es bastante informalidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones ante entes regulatorios o la misma administración tributaria como tal. Entonces, las sociedades de emprendimiento viene a ser una figura en la que si bien la Constitución, el ente rector y demás es tal como si fuera una sociedad anónima común y corriente, trae otro tipo de beneficios y de flexibilidades en cuanto a los incentivos, en cuanto al aspecto regulatorio, flexibilidades y también algunas prohibiciones muy expresas. Y entre ellas, por ejemplo, sí menciona de que son empresas que no pueden superar cierto límite de ingresos, son empresas que no pueden cotizar en la bolsa de valores. Igual determina que el límite de ingresos para esta ley podrá ser verificable cada 4 años, es decir, cada este periodo la administración o el ente rector puede pedir revisión de la ley y que se amplíe o se disminuya a su discreción según establece la redacción.
También habla de mucha automatización entre la información que tienen este tipo de sociedades de emprendimiento. Entonces, esto es algo que se va a ir reglamentando y se va a tratar de hacerlo lo menos burocrático posible, la constitución y la relación de este tipo de sociedades con las instituciones. Y otro beneficio es, y es muy importante, de que la factura digital, el uso de la factura digital o electrónica. En Panamá la factura electrónica por el momento ha sido un proyecto que se ha estado implementando desde hace un tiempo. Sin embargo, ahora parece que sí empieza a despegar. La Dirección General de Ingresos aprobó un facturador gratuito para pequeñas empresas. Entonces, por algo se ha empezado. Y otorga este beneficio a las sociedades de emprendimiento para que no tengan que adquirir equipos fiscales o otro tipo de software de facturación, ¿no? Y el otro punto importante es que la ley comenta de que las sociedades de emprendimiento, en principio, tendrían un beneficio en contrataciones con el Estado. El Estado podrá optar para X o Y servicios o compra de bienes. Debería optar por contratar este tipo de sociedades, tomando en cuenta que son mayormente locales y son mayormente de personas que han optado por crear este tipo de figuras para formalizarse y demás, ¿no? Se les exceptúa de la tasa única, que es un impuesto regulatorio de todas las sociedades, una excepción del impuesto sobre la renta. Y el plazo de implementación, como mencionaba, era a fines de este año, por lo que actualmente se está trabajando en la reglamentación para que esto pueda ejecutarse de la manera más apropiada, ¿no? Entonces, solamente para cerrar, en conjunto con las sociedades de emprendimiento, como mencionó Eddie, en Panamá también hay otros temas que se han abordado y que vale la pena mencionar muy brevemente. El tema del leasing inmobiliario también se implementó en época de las medidas sanitarias. Por el alto inventario que existían en la plaza de apartamentos, viviendas, locales comerciales y demás. Entonces también fue implementado. La digitalización de la administración tributaria ha sido muy notoria, casi un porcentaje bastante alto de gestiones que se hacían de manera presencial se han hecho ahora, se han digitalizado. La más notoria es la transferencia de bienes inmuebles, cuando ya el pago del impuesto y todo lo demás se revisa bajo un control posterior y demás, y todo esto va de la mano, ¿no? a toda la digitalización que hace un tiempo hacía falta en la administración tributaria. Y definitivamente siguiendo los pasos de otras administraciones de la región, y que nosotros esperamos que se mantenga así. Entonces, creo que con eso ya concluyo, Lucía. Si no, parece que no sigue ninguna lámina, ¿no? Así es, licenciado. Con esto concluimos su tema. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con el licenciado Odair, quien es licenciado en Ciencias Contables. Es especialista en consultoría fiscal con énfasis en planificación tributaria, estudio de oportunidades tributarias y de créditos. Cuenta con amplia experiencia en trabajos de auditoría y consultoría para impuestos directos. Asimismo, agradecemos nuevamente la participación de Cristina, quien nos estará traduciendo lo que el licenciado Odair Silva pueda comentarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias por la palabra, Ana Lucía. Entonces, yo tengo 15 minutos para que podamos discutir acerca de la reforma tributaria en Brasil, ¿de acuerdo? Este es un tema que venimos ya hablando desde hace un tiempo en Brasil. Lo que tenemos hoy y les vamos a presentar es un proyecto de ley para ser aprobado. Está en votación en este momento en la Cámara de los Diputados,
se encuentra en votación, así que puede sufrir alguna que otra alteración. Así que hay uno que otro punto en esta presentación, incluso que por estos días va a ser, ya fue discutido algún cambio, es algo súper vivo, algo que viene en estágio de cambios. Pero la idea es que entiendan qué está pasando en Brasil. ¿De acuerdo? Hablando de agenda, entonces tenemos en la reforma tributación de personas físicas, tenemos distribución de utilidades y dividendos, también tenemos tributación de personas jurídicas, algunas reglas o cambios para reorganizaciones societarias. También contamos con tributación de inversiones financieras y cerramos con la cuestión de preguntas, que en nuestro caso quedará un poquito más adelante al final del módulo del día de hoy. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. El panorama de la reforma se divide. El gobierno ha tomado la decisión de no hacer una reforma profunda y completa, sino que se divide en etapas, en fases. Así que, bueno, ya se presentó una primera fase que se conecta a VAT Tax, a impuesto de consumo, y tenemos la segunda fase por delante, que es nuestra conversación del día de hoy, justamente a impuesto de renta personas físicas y impuesto de renta persona jurídica. Esto abarca justamente discusiones acerca del impuesto de renta, contribución social, impuesto de renta persona física. Un punto súper importante es dividendos y luego hablaremos de inversiones financieras. Próxima diapositiva, por favor. Aquí entonces expusimos en la visión del gobierno los principales puntos que la reforma propone y que representa, ¿no? Tenemos aquí simplificación de la reforma, seguridad jurídica, tenemos reducción de distorsiones y algunos privilegios, sobre todo hablando de beneficios fiscales, mantenimiento de la carga tributaria global, tenemos una lucha contra la evasión fiscal, es algo que se discute muchísimo hoy día con BEPS, la neutralidad de decisiones económicas y también la cuestión de empleo en Brasil. Es algo relacionado a la generación de empleos. Del lado derecho pusimos una tabla que el gobierno ha emitido justamente explicando que la reforma no trae un aumento de carga tributaria relevante, pero sí presenta un aumento de carga tributaria. Pero entonces hay 2 o 3 ítems que son principales y que han sido alterados y presentan en el último renglón un aumento de carga justamente. Al final, esta reforma sí representa, aunque no sea tan relevante, un aumento de carga tributaria, y ahí discutimos esta simplificación en la próxima diapositiva, por favor. Próxima. Bueno, tributación de personas físicas. Hablando de este punto, hemos tenido actualización de la tabla del impuesto de renta, ¿no? De la declaración anual de renta. ¿De qué se trata? El impuesto de renta persona física incide con base en una tabla progresiva. Cuanto más se gana, mayor es la alícuota de impuesto que se aplica. ¿De acuerdo? Estos rangos no se actualizan anualmente de manera automática. Este año 2022, que es la reforma, se aplica para el próximo año, la tabla se actualizará. Lamentablemente no llega a recomponerse a nivel de la inflación del periodo que no se actualizó, pero al menos es un primer paso que estamos dando. También tenemos ahí la alteración de descuento simplificado en Brasil, porque tenemos 2 formas de tributar sus ganancias. Al final del año se puede deducir gastos legales, médicos, salud, ¿no? Educación, por ejemplo. O bien se puede optar por un segundo modelo, que sería un descuento simplificado. Se adopta un determinado valor, un valor predeterminado por la autoridad fiscal, y se adopta ese valor para deducirlo de la base. En esta alteración salta de 16.000 a 40.000 reales anuales, ¿ok? Actualización de costo de inmueble y propiedad. Entonces, si tienes un inmueble y hay un costo histórico en su declaración de impuesto de renta, se podrá actualizar este valor
con el foco de disminuir la ganancia de capital futuro, anticipando un tributo en este momento, pero en una tasa menor. Una regla de antiaplazamiento, lo que significa decir que la tributación, el concepto de tributación persona física en Brasil, siempre se encuentra relacionado al régimen de caja y no de competencia. Entonces, en algunos casos, específicamente el proyecto de ley cambia esta regla y pasamos a tributar con un régimen de competencia. Por ejemplo, caso más clásico, más relevante, si la persona física, residente fiscal brasileño, tiene una empresa en el exterior, él pasa a tributar estas ganancias de la empresa en el exterior en su declaración anual de persona física en bases anuales. Nuestro modelo anterior era solamente cuando existía un saque, un recibimiento de dividendos desde el exterior, ¿sí? Y el último punto y más importante, de hecho, es la tributación de dividendos, que vamos a ver un poco del efecto más adelante. Próxima diapositiva, entonces. Aquí, ¿qué tenemos? La distribución de dividendos. Bueno, en Brasil, cuando hablamos de corporate y persona jurídica, impuesto de renta de persona jurídica, justamente, hablamos de una carga tributaria a nivel general de 34%. Lo que sí sobra de dividendos, 66%, se distribuye a los inversores, los accionistas, sin cualquier tributación adicional. Así que, bueno, los 34% es tributado con un nivel persona jurídica y no tenemos una tributación adicional. Lo que se propone en este momento en la reforma es tributar esta distribución de dividendos. Entonces, los 66% sufriría una retención en la fuente de 20% a título de impuesto de renta. La persona física entonces tendría un onus adicional. Lo que ocurre es que la alícuota del impuesto de renta para persona jurídica se ve reducida. Entonces, tenemos un escenario de 34%. Estos 34% se reduce, les muestro ahora en una próxima diapositiva, y la tasa combinada se espera un aumento de carga tributaria por los 20% del impuesto de renta en la fuente. Entonces, ahí tenemos justamente la tributación de personas jurídicas. La alícuota de impuesto de renta se encuentra con 15% más 10, que es la regla actual. Hoy por hoy tenemos 25%, por lo tanto, y pago otros 9% de contribución social que no se encuentran aquí. Totalizan 34, ¿no? Esta regla se ve alterada para 12.5 para 2022 y 10% para 2023. Este es uno de los puntos que en días va a existir un intento de cambio, una propuesta de cambio de esta regla que aún no ha sido aprobada efectivamente, para 5% y luego 2,5%. Entonces, aquí en un principio reduciríamos 5% la tributación. Entonces, la empresa tendría, un ejemplo, 100 de ganancia. Antes del impuesto de renta pagaría 29% de los 34 menos 5 de impuesto de renta, sobrarían 71, de esos 71 serían 20% de impuesto de renta retenidos en la fuente. Esta sería la novedad. Y en este caso, la carga tributaria de 34 aumenta para 43% aproximadamente. Hay 9% de aumento de carga tributaria en previsión. Este es un efecto muy grande, es un cambio de la alícuota de impuesto de renta personal jurídica y la creación de un impuesto de renta retenido en fuente para personas físicas. Hablando de personas jurídicas, una otra alteración es el régimen de tributación. Teníamos una regla en que se podría elegir entre mensual o trimestral. Ella pasa a ser obligatoriamente trimestral. Por consecuencia, la compensación de pérdidas fiscales, seguiríamos con la posibilidad de compensar, pero no tendremos dentro de los tres trimestres subsecuentes en este rango de un año, en este lapso de un año, no hay una limitación de 30%, así que se puede compensar la base de 100% y luego sigues con una pérdida fiscal caso no hayas utilizado. Sin embargo, estás limitado a los 30%
originales. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, la actualización de tabla de impuestos de renta ya hemos hablado. La tributación obligatoria de los dividendos, también hemos tocado este punto. Hay alteraciones en el régimen de SCP. SCP es un formato jurídico específico para una especie de empresa en Brasil. Es como si fuera un consorcio. Para este tipo de empresa, podrías, por ejemplo, optar por un régimen tributario distinto a la empresa accionista, que es la controladora. La propuesta es que la SCP se vea obligada a utilizar el mismo régimen tributario de la empresa que es la controladora, ¿sí? Juro sobre capital propio, que es una especie de deductibilidad de juro de intereses para las empresas, es algo que se encuentra en legislación, se altera. En principio no se podrá deducir juros sobre capital propio. Y para las empresas que pagan sus ejecutivos empleados con acciones, planes de beneficios, stock options, en un principio estos gastos se deberían registrar solamente con base en el valor pago al empleado, y hay una regla ahí de valor de mercado. Entonces, este tema es un tema complejo siempre, pero hay alteraciones previstas para esta área. Tributación de dividendos, ya hemos discutido. Comenté que el impuesto de renta y contribución social sumados, hablamos de 34%, pero hay legislaciones distintas. La propuesta es equiparar legislaciones de forma a que tengamos solamente una base, porque en la contribución social había unas pequeñas diferencias en legislación. La idea es que exista esa diferencia, esa equiparación de bases y nuevas reglas para distribución de ganancias. Por ejemplo, si hay préstamos entre empresas, necesitarías cobrar intereses a mercado. Esta es una regla que no tenemos hoy por hoy en Brasil, entonces sería una obligatoriedad. Hay una serie de otros ejemplos que deberías, a partir de 2022, pasar a cobrar todo a mercado. Tenemos muchas de estas reglas con el exterior, por ejemplo, FinCap, el FinCapitalization. Esto es algo que tenemos en Brasil hoy por hoy, pero hablando del exterior, entre empresas en Brasil no teníamos, entonces pasaremos a tener algunas reglas de distribución disimulada de ganancias. Próxima diapositiva, por favor. Hablando ahora de reorganizaciones societarias. Bueno, tenemos a Goodwill en Brasil. Es deductible tributariamente hablando, entonces por el proyecto de ley no sería más deductible los goodwills a partir de 2022. Este es un tema que posiblemente se verá declinado en la propuesta, ¿no? Esta es la expectativa, al menos. Próxima diapositiva. Muy bien, ahí el tema de es un detalle de las reglas de eventos de escisión, fusión y corporación, pero en este caso específicamente, en un principio, se declina de nuestra propuesta. Próxima diapositiva, por favor, Ana. Aquí, reducción de capital en reorganizaciones societarias. En un principio, vemos reglas en Brasil en que se puede hacer a costo histórico book value estas operaciones, y a partir de ahora, o a partir de 2022, más bien, estas operaciones deberían hacerse a valor de mercado. Si tenemos alguna reducción de capital, por ejemplo, y vamos a entregar activos, sea inmueble, participaciones societarias, es necesario hacer un valuation de este activo para entonces devolverlo a sus socios. Y si hay alguna diferencia, habría que pagar un impuesto de renta a nivel empresa. Próxima diapositiva. Hablando de inversiones financieras. Bien, el gran cambio fue para renta fija y operaciones de bolsa. El fisco se encuentra
quitando reglas y poniendo una alícuota flat de 15%. Está en este aspecto, está simplificando el proceso. Operaciones de bolsa de valores ya era tributada, pagamos 15%. Renda fija era tributada de 22,5% a 15%, entonces es una tabla regresiva, pasa a ser flat de 15%. Fondo de inversión inmobiliario no era tributado, ahora pasa a ser 15%, y fondos abiertos y fondos cerrados también poseen reglas específicas y pasan a ser 15%, y el gran cambio es para fondos cerrados, que, bueno, la tributación podría darse al final del plazo del fondo en la liquidación, que podría ser 10, 20 años. Y ahora pasa a ser anualmente obligatorio tributar rendimientos a 15%. Próxima, por favor, diapositiva. Bien, un poco de noticias de los medios periódicos acerca de la reforma. Entonces, el gran punto de la reforma es justamente la distribución de dividendos, que pasaría a ser tributada con un adicional de 20%. Es algo que, bueno, propone mucha discusión a nivel de exterior y que nos trae muchos problemas para discutir. Entonces, cuando miramos periódicos, este es el punto de la reforma más sensible, que es bastante discutido. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, era esto lo que tenía para ustedes. Perdón por la cuestión de tiempo. Estamos a disposición para preguntas y dudas al final de esta ronda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos también la participación de Cristina por la traducción a nuestro idioma español para este tema. Seguidamente tenemos a la licenciada Michelle Gaitán, supervisora de impuestos y servicios legales en Grand Thornton, Colombia. Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la misma universidad. Se ha desempeñado como abogada en el Departamento de Servicios Legales y Tributarios, tanto en firmas de abogados como en firmas de consultoría empresarial. Cedo la palabra, licenciada. Adelante. Muchas gracias, Ana Lucía. Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos entonces a validar en materia de proyectos de reforma tributaria cuál es el panorama en países como Colombia, Venezuela y Ecuador. Siguiente diapositiva, perdón. Iniciamos así el análisis de la situación en Colombia. Hay que decir al respecto que el pasado 15 de abril de 2021 se presentó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria denominado Ley de Solidaridad Sostenible, con el que se pretendía recaudar unos ingresos de 23 billones de pesos aproximadamente. Dicho proyecto incluía, entre otros temas, modificaciones en materia de IVA, cambiando la tarifa a ciertos bienes e incluso servicios públicos. Modificaba el régimen de algunos bienes, pasándolos de excluidos a gravados o de exentos a excluidos. Y con ello se generó uno de los principales reproches sobre este texto de la reforma, pues afectaba la canasta familiar. Adicionalmente, se planteaban reformas al impuesto sobre la renta con un impacto representativo en las personas naturales, ya que se pretendía un incremento en la tarifa llegando hasta el 41%. Se incrementaba el número de declarantes mediante la disminución de los topes para declarar y se eliminaban o reducían ciertos beneficios tributarios, como lo eran la deducción sobre los intereses pagados sobre créditos de vivienda, la deducción por seguros de salud o medicina prepagada o la exención sobre las cesantías y sus intereses. Otra novedad de dicho proyecto de reforma era la introducción del impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, que aplicaría en el segundo semestre del 2021 para las personas naturales con ingresos mensuales iguales o superiores a 10 millones de pesos y se recaudaría por medio de retención en la fuente. Finalmente, vale la pena mencionar que incluía también un impuesto temporal y solidario a la riqueza, aplicable principalmente a personas naturales por los años gravables 2022 y 2023, que tuvieran un patrimonio líquido igual o mayor a 4.865 millones de pesos aproximadamente, con tarifas del 1 y 2%. Como se puede ver,
este proyecto de reforma muy ambicioso en términos de recaudo esperado generó una gran inconformidad entre los colombianos, particularmente en la clase media, lo que provocó el inicio de las protestas o manifestaciones sociales que han marcado al país los últimos meses. De manera que el gobierno solicitó el retiro de ese proyecto de la agenda legislativa, lo que se hizo efectivo el pasado 5 de mayo. Siguiente diapositiva, por favor. A causa de lo anterior y ante la imperiosa necesidad de recursos para continuar atendiendo programas sociales creados con ocasión de la pandemia, como lo son el programa Ingreso Solidario, que proporciona una renta básica de emergencia, o el programa de apoyo al empleo formal PAEF, consistente en un subsidio a la nómina pagado a empleadores, la cartera de Hacienda, en cabeza del nuevo ministro José Manuel Restrepo, presentó el pasado 20 de junio un nuevo texto de reforma tributaria denominado Ley de Inversión Social, el cual se espera que esté aprobado antes de que finalice el mes de agosto. Con este nuevo proyecto de reforma, que cuenta con solo 35 artículos versus los 163 artículos del proyecto anterior, se espera producir un recaudo de 15 billones de pesos aproximadamente. Hay que mencionar que no se incluyeron modificaciones en materia de IVA como las contenidas en el proyecto de reforma anterior, ni tampoco se ajustaron los topes para declarar, por lo que no se apuesta por un incremento importante en la cantidad de declarantes personas naturales en materia de impuestos sobre la renta. Ahora bien, ya que el 40% del recaudo esperado provendría de más impuestos a personas naturales y empresas, pasemos rápidamente a comentar las modificaciones propuestas. La primera es incrementar a partir del año gravable 2022 la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, entendidas como sociedades nacionales, establecimientos permanentes de entidades del exterior y sociedades extranjeras obligadas a presentar la declaración de renta anual a un 35%, representando así un incremento del 5% para ese periodo gravable según la tarifa del 30% que aplicaría bajo la legislación hoy vigente. La segunda modificación afecta a las instituciones financieras, ya que serían sujeto de una sobretasa sobre el impuesto de renta de 3 puntos porcentuales, quedando su tarifa total del impuesto de renta en el 38% para los años gravables 2022 a 2025 inclusive, lo que aplicaría si la institución financiera tuviera una renta gravable de aproximadamente 4.360 millones de pesos. Otra modificación a considerar es la eliminación del descuento tributario en el impuesto sobre la renta del 100% del impuesto de industria y comercio ICA pagado por el contribuyente, que de acuerdo a la legislación vigente aplicaría a partir del año gravable 2022. Y finalmente, la cuarta propuesta a mencionar en este proyecto de reforma consiste en la incorporación, una vez más, del impuesto de normalización tributaria aplicable en 2022 a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que a 1 de enero de ese año tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, aplicando una tarifa del 17% y encontrándose sujetos a un anticipo del 50% del impuesto pagadero en el 2021. Y ya para concluir los aspectos claves de este nuevo texto de reforma, se debe señalar que se proponen algunas medidas o mecanismos que fortalecerían la lucha contra la evasión de impuestos, como sería el uso por parte de los notarios del sistema de georreferenciación a ser establecido por la Administración Tributaria Nacional DIAN, que permitiría verificar en las transacciones de ventas de inmuebles si el precio fijado por las partes difiere notoriamente del valor comercial que le podría ser aplicable al objeto de la venta, o bien otra figura consistiría en la determinación oficial del impuesto de renta mediante facturación emitida por la DIAN, la cual prestaría mérito ejecutivo. Esto implicaría que el contribuyente que no esté de acuerdo con el contenido de esa factura deberá presentar su declaración de renta y efectuar el pago de la misma dentro de los 2 meses siguientes al momento en el que la factura se inserta en la página web de la Administración Tributaria. O incluso otra medida es la creación del registro único de beneficiarios finales,
que implicaría además la creación del sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Aunado a este tipo de mecanismos, se propende por la mejora a las acciones de fiscalización tributaria y a las medidas de control a grandes contribuyentes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Pasemos ahora a la situación en Venezuela. Comencemos por mencionar que actualmente en los proyectos legislativos que se han planteado en la Asamblea Nacional no hay una reforma tributaria estructural, pero sí se han tramitado proyectos de leyes con contenido tributario, dentro de los cuales se encuentra el proyecto de ley sobre zonas económicas especiales, que son espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales, financieros y aduanales, llamados a constituir motores de desarrollo que incrementen la actividad manufacturera y las exportaciones, modernicen tecnológicamente la economía y desplieguen cadenas productivas. Lo anterior se traduce en exenciones de los regímenes legales aplicables para importación y exportación y en beneficio para las personas jurídicas establecidas en las zonas económicas especiales por hasta 10 años, consistentes principalmente en devoluciones automáticas, totales o parciales, de los impuestos de importación, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. También encontramos la reforma a la Ley Orgánica de Drogas, mediante la cual se amplía la base de contribuyentes, siendo aportantes obligados las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales que cuenten con una nómina igual o mayor a 15 trabajadores, que bajo la legislación anterior este tope es de 50 trabajadores, y se modifica también la base imponible, siendo que la alícuota recae ahora sobre los ingresos brutos y no como antes, que era sobre la utilidad operativa. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos entonces a validar la situación en Ecuador. Nos encontramos con la siguiente situación. Frente al impuesto a la renta, se modifica la recaudación porque con el propósito de cubrir los principales valores de pago al sector salud, así como las principales necesidades sanitarias por la pandemia COVID-19, se estableció a través del decreto ejecutivo 1137 que los contribuyentes que no se vieron afectados por la pandemia y generaron utilidades deberán pagar de manera anticipada el impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020. Siguiente diapositiva, por favor. Adicionalmente, modificaciones al régimen de retenciones del impuesto a la renta, ya que se incrementaron las tarifas aplicables a la adquisición de bienes muebles corporales y a los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención, aplicando dicha modificación desde el 1 de abril del 2020. En ese sentido, se puede evidenciar que el incremento de cualquiera de estos dos conceptos es del 0.75%, quedando el primer concepto en el 1.75% y el segundo en 2.75%. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la exoneración del impuesto a la renta por nuevas inversiones productivas, a causa del COVID-19, se suspendió por el 2020 y 2021 la exigencia del cumplimiento del requisito de generación de empleo neto permanente para acceder al incentivo de exoneración del impuesto a la renta por nuevas inversiones productivas para las compañías del sector turístico, alojamiento y o comidas, agrícola, acuícola, así como aquellas de cualquier categoría que se encuentren domiciliadas en la provincia de Galápagos. Siguiente diapositiva, por favor. En materia del impuesto a la renta único para actividades agropecuarias y al régimen de microempresas,
hay que decir que los contribuyentes que se dedican a actividades agropecuarias podrán utilizar los valores retenidos como crédito tributario exclusivamente para el pago del impuesto a la renta único sobre dichas actividades. Y cuando los ingresos anuales del contribuyente se encuentren dentro de los límites no gravados con este impuesto, se podrán solicitar la devolución de las retenciones que se le hayan efectuado. La segunda medida es que se retendrá el 1% del impuesto a la renta de las microempresas que realicen actividades agropecuarias en la etapa de producción y o comercialización local o que se exporten. Y finalmente, se mantienen en el régimen de microempresas los contribuyentes que tengan ingresos exclusivamente de actividades agropecuarias en etapa de producción y o comercialización local o que exporten, pero que no se dediquen exclusivamente a la producción local de bienes agropecuarios. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, hay que señalar que el Comité de Comercio Exterior reformó el arancel del Ecuador con el fin de fomentar los sectores de agricultura, acuacultura y pesca. En dicha resolución se señalan las partidas arancelarias a las cuales se les aplicará una tarifa del 0%. Siguiente diapositiva. Perfecto. Con eso concluimos entonces la revisión del panorama en materia de reformas post-COVID en algunos países de Latinoamérica. Ana Lucía, muchísimas gracias. A todos, gracias por su atención. Te regreso la palabra, Ana Lucía.